Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a analizar estos conceptos: divisor de tensión o voltaje y divisor de corriente. En el primer caso, en el primer circuito, vamos a suponer que le estoy pidiendo este voltaje de aquí, más o menos Vx. ¿Ya? Es un circuito sencillo. Lo podemos hacer por otro método que no sea divisor de tensión o divisor de voltaje, ¿no? Otro método usted puede usar para resolver eso. De hecho, vamos a hacerlo por otro método para saber qué resultado tiene ese voltaje Vx, y después vamos a hacer con el método divisor de tensión o voltaje y comparar el resultado, ¿no? Tiene que salir el mismo resultado, pero con este método lo va a hacer un poquito más rápido. Entonces, para sacar el Vx, como usted lo tiene aquí, lo que haríamos, hay varios métodos, lo que haríamos sería hacer que esas dos resistencias se sumen porque están en serie, más o menos 10 voltios, una sola resistencia de 20 ohmios. Una vez que usted tiene eso, dice que la corriente sale de la fuente, del más, y quiere sacar esta corriente I. Esa corriente I sería igual a 10, usted sabe, ¿no? Despejando, sería B para R, y esto es 10 para 20. Entonces tiene que I vale 0.5 amperios. Listo, y esa I es la misma I que pasa por aquí, por el circuito de arriba. Vamos a dibujar de nuevo el circuito de arriba. La corriente I, que vale 0.5 amperios. Esa corriente I, como usted puede ver, está entrando por el más y sale por el menos del voltaje Vx que me están pidiendo. Entonces mi voltaje Vx va a ser I por R. La I vale 0.5, la R vale 4. Mi voltaje Vx va a ser 2 voltios. Hemos encontrado el voltaje Vx con los métodos que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Y nos tomó resolver esto. Esa es nuestra resolución. Ya. Ahora vamos a usar el método de divisor de voltaje o tensión, ¿no? Cualquiera de los dos nombres tiene. ¿Qué dice ese método? Dice que si yo quiero el voltaje Vx ahí en ese punto, yo tengo que poner voltaje Vx igual al voltaje de la fuente dividido para las dos resistencias que tengo ahí, R1 y R2. Vamos a llamar a esto como quiera, puede llamar R1 y R2. Abajo vamos a dividirlo para la suma de las dos, ¿no? Para R1 más R2. Y lo vamos a multiplicar por la resistencia en donde yo quiero el voltaje. ¿En qué resistencia quiero el voltaje? Yo quiero en R2, que la llame R2.
Esa es la fórmula. ¿De dónde sale esa fórmula? De lo mismo que usted dice aquí, mire. Lo mismo que resolvimos aquí. Esto mismo. Vamos a resolver esto y luego le voy a hacer la comparación de dónde salió esa fórmula. Vamos a reemplazar valores. Sabemos que Vx es igual al voltaje de la fuente, tenemos la fuente de 10 voltios. Sería 10 dividido, abajo ponemos la suma de las dos resistencias, sería 16 más 4. Y arriba pongo la resistencia donde quiero el voltaje, que sería 4. ¿Ya? Ahí tenemos el resultado. Sigamos resolviendo. Abajo tengo 20, arriba tengo 4. Ya. La décima de 10, 1, la décima de 20, 2. Al 4 le saco la mitad, 1. Al 4 le saco la mitad, 2. Y el 2 le saco la mitad, 1. Entonces, después de simplificar, podemos darnos cuenta que el voltaje X solo tiene que dar voltios, y eso coincide con la respuesta anterior, ¿no? Ahora la conclusión es que vamos a sacar aquí. Este circuito que está aquí, ¿fue difícil resolverlo? No fue difícil, era fácil. Entonces usted me va a decir en qué me aporta este método si me está ayudando a resolver algo que para mí era fácil. Lo que le aporta el método es que no pierde mucho tiempo. Mire, mire todo el tiempo que desperdiciamos resolviendo el ejercicio de esta forma tradicional y compárelo con el tiempo que me tomó resolverlo acá con esta formulita. Fue muchísimo más rápido. Ahora, ¿de dónde salió esa fórmula? Analicemos. Mire, ¿qué fue el primer paso que hicimos en este método tradicional? Encontrar el 20, las resistencias en serie. Y este 20 salió del hecho que sumé a R1 más R2. Entonces, las dos resistencias fueron sumadas. Está R1 más R2. Una vez que yo tenía ese 20, ¿qué hice con ese 20? Cogí la fuente, acuérdense que dije la fuente, dije el voltaje de la fuente. Cogí la fuente y lo dividí para ese 20. ¿Y qué me dio como resultado? Y entonces, mire, esa fuente se dividió para el 20 y me salió I. Lo que hicimos acá, ¿no? Esa fuente fue dividido por esa resistencia de 20 y me salió ahí. Entonces, toda la división de este con este, la división de BF para esta resistencia R1 más R2, todo esto es como se llama. Se llama I. Y lo notan, ¿no? Logra ver que todo eso es I. Y una vez que tuvimos el I, ¿qué hicimos con el I? Mire, acá abajo tenemos el I. Esa I la multiplicamos por la R donde yo quiero el voltaje. ¿Cómo se llama esta R de 4 ohmios? Le habíamos llamado R2, ¿no? Aquí sería R2, ¿no? Entonces, esa I va a estar multiplicada por R2. Esa I, como usted puede ver, está siendo multiplicada por R2. Está multiplicando. Entonces,
si se logra dar cuenta que esa fórmula que tenemos aquí nació del análisis que hicimos acá, ¿no? Es lo mismo, es el mismo análisis. Lo que pasa es que la fórmula nos permite dar la solución de una manera más rápida, porque solamente tiene que poner los datos, eh, multiplicar y dividir y ya tenemos el resultado. Ahora vamos a estudiar el caso de divisor de corriente. Mire, eh, tenemos una fuente de corriente de 20 amperios y eso me dice que la corriente que pasa por aquí vale 20, ¿no? Está ahí, vale 20 amperios, ¿no? 20 amperios. Listo, pero ¿qué sucede? Tenemos dos resistencias. Eso quiere decir que se va a dividir esa corriente, se va a dividir en dos corrientes, ¿no? Esta corriente I1, ya, y en esta corriente I2. Donde lógicamente I es igual a I1 más I2. O usted puede decir 20 es igual a I1 más I2, ¿no? Eso tenemos claro. Esa corriente de 20 se va a dividir en dos corrientes. Ahora, lo que yo no sé es cuánto va a valer cada una. Lo que sí sé es que la suma de las dos corrientes van a ser 20. A lo mejor esos 20 salen porque la I1 vale 19 y la otra vale 1. Esos 20 salen porque esta vale 10 y esta vale 10. Esos 20 salen porque esta vale 15 y esta vale 5. No sé en realidad cuál es cómo están distribuidas, ¿no? Pero sé que la suma de las dos tiene que darme 20. Ya. ¿Cómo lo hacemos tradicionalmente esto de aquí? Antes de hacer el divisor de corriente, que sería la forma más rápida, lo que usted hace es eh, primero resolver estas dos resistencias, las vemos que están en paralelo. Se nota que están en paralelo y vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a dibujar la fuente y vamos a sacar el paralelo de 8 con 2. ¿Cuánto le da ese paralelo? Escríbelo en el chat. Tenemos 1,6 ohmios. Ahora yo puedo sacar el voltaje en esa resistencia, porque yo ya sé qué corriente pasa por ahí. La corriente de 20 viene así, ¿no? Así pasa la corriente de 20 y yo puedo sacar este voltaje más o menos. Vamos a ponerle VA. Acuérdense que yo quiero I1 e I2. Ahora, yo quiero VA, en este caso. ¿Cuánto me quedaría VA? VA va a ser 20 por 1,6. VA vale 32. No, vale 3 puntos. Sí, 32, ¿no? Me corrigen si multipliqué mal. Perfecto, entonces tenemos 32 voltios. Una vez que usted tiene que el VA vale 32 voltios, voy a volver a dibujar el circuito de acá arriba. No quiero dibujar aquí lo que voy a rayar porque vamos a hacer con el otro método acá arriba. Voy a volver a dibujar el circuito.
sabemos que aquí vamos a tener una caída de 32 voltios. Y aquí vamos a tener una caída de 32 voltios. ¿Por qué? Porque son paralelos. Estas dos resistencias que tengo aquí abajo se hicieron paralelos y me dio la resistencia que tengo acá. ¿Ya? Y yo como encontré el voltaje aquí, ¿cuál es la condición del paralelo? Que tienen el mismo voltaje. Entonces, este voltaje que tengo aquí, van a tener estas dos resistencias también el mismo voltaje. Una vez que tengo esto, acuérdense que yo le había dicho que esto se llama I1, esto se llama I2, y ya se vuelve fácil encontrar la corriente, porque acuérdense de la fórmula que tenemos siempre, V es igual a I por R, por lo tanto, mi fórmula va a ser I es igual a V sobre R. Si yo quiero a I1, tendría que ponerle voltaje en esta resistencia de aquí sería 32. 32 dividido para, no le he dibujado aquí, ¿no? Pero acuérdense que esta resistencia era de 8 ohmios y esta era de 2 ohmios. 32 voltios dividido para 8 ohmios. Y la corriente I2 sería 32 voltios dividido para 2 ohmios. Y uno, ¿cuánto sale? Y dos, ¿cuánto sale? Y 2, 32 para 2 sale 16. Sí, amperios. Y la que está acá sale, sí, ¿no? Esta sale 4, la división. 8 por 4 es 32. 6 por 2, 32. Listo, tenemos las dos corrientes. Vamos a ver si es verdad que está bien. Nosotros que sabíamos de acá arriba, ¿no? Sabíamos que, que se aprovecha la imagen, que I1 más I2 es 20. Vamos a corroborar eso. Es verdad, ¿no? I1 más I2 me dan 20, ¿no? Sumado las dos corrientes tengo 20. Bueno, esa es la forma de resolver el circuito de la manera tradicional como venimos haciéndolo. ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo con el divisor de tensión. Voy a englobar, mire, voy a hacer un círculo con todo el trabajo que hicimos. Todo esto, ¿no? Para resolver. Ese fue el trabajito. Ahora vamos a hacerlo de una manera más rápida. Yo quiero la corriente I1. Es fácil, es una fórmula parecida a la que tengo acá de divisor de voltaje. I1 va a ser la corriente de la fuente. En este caso tenemos que vale 20. Abajo vamos a poner el R1 más R2. Vamos a bautizar acá arriba como cuál es R1. Yo voy a decir que esta es R1 y esta es R2. Ya. Hay una suma de dos resistencias. Ya. Y si yo quiero, miren, atiendan esta parte de aquí. Esto se diferencia del otro método. Se diferencia este de acá. Si yo quiero la I1, escuchen bien, si yo quiero la I1, no tengo que poner arriba al R1. Tengo que poner arriba a la otra resistencia, al R2. Repito, ¿no? Yo estoy encontrando I1, ¿no? Entonces se está enfocando aquí. Pero para encontrar el I1, usted tiene que poner la resistencia, la otra, R2.
como que cruzado, ¿no? Tengo que poner la otra. Y para encontrar el I2, vamos a repetir el juego. Sería corriente de la fuente dividido para R1 más R2. Yo quiero la corriente I2. ¿Qué resistencia debería poner arriba siguiendo el mismo juego? Escriba en el chat. Por lógica, usa la lógica. R1, muy bien. Ya entendió cómo hacerlo, ¿no? Ahora es cuestión de reemplazar, ¿no? Vamos a encontrar I1. I1 es igual. Voltaje, corriente de la fuente, 20. Abajo, ¿qué tengo? R1 más R2. Eso es 8 más 2. Arriba, tengo el R2 que vale 2. Entonces, como se puede dar cuenta, abajo 8 más 2 son 10. Ese 10 eh, se va a simplificar con el 20 de arriba, me va a quedar 2. Este 10, me queda la décima de 10, 1. La décima de 22. Ese 2 por ese 2 que está ahí, 4. Ya tengo 4 amperios, ¿no? Ya encontré el I1 de una manera rápida. El I2, vamos a reemplazar. Corriente, la fuente, 20. Abajo tengo 8 más 2. Y arriba tengo 8. Entonces, 8 más 2 es 10. La décima de 10, 1. La décima de 20, 2. Y me queda 8 por 2, que sería 16. 16 amperios, ¿no? Y son los valores de corriente que encontré, ¿no? Con el método anterior. Miren. Tenemos que I1 me sale 4. I1 sale 4, como puede ver. I2 sale 16. I2 sale 16. ¿Ya? ¿Era difícil hacer esto? No, no es difícil. ¿Por qué me enseñan este método? ¿Para qué le enseñan este método? Respondan en el chat. ¿Qué opinan? Muy bien, es porque es más rápido. Con ambos métodos puede llegar a la solución, pero con este método de aquí de divisor de corriente y divisor de tensión, usted llega a la respuesta de una manera más rápida. Teorema de Thevenin. ¿Para qué me sirve el teorema de Thevenin? Mire, usted puede tener un circuito muy grande, ¿no? Vamos a inventarnos que tenemos una fuente, una resistencia, otra resistencia por acá, seguimos con otra fuente, sí, resistencia, fuente, y hay otra resistencia, aquí hay otra resistencia, aquí viene otra resistencia. Es sí, una cosa bien grande, bien. Aquí viene aquí otra resistencia con otra fuente, resistencia, aquí una fuente. Otra fuente, una resistencia, fuente, y aquí viene una fuente, una resistencia. O sea, una cosa bien grande, ¿no? Listo. Tiene una cosa bien grande, bien que resolver. Ahora,
Imaginémonos que estamos en una materia superior, que estamos en electrónica 1. ¿Ya? Para hacer el análisis, Thevenin nos ayuda bastante. De hecho, es un método que vamos a utilizar cuando estemos en electrónica 1. ¿Qué nos dice Thevenin? Nos dice, mira, esta resistencia de aquí se llama resistencia de carga. La última, ¿no? La última resistencia queremos calcular algo, ¿no? Le ponemos RL porque la mayoría de los textos están en inglés y L viene de load, carga, ¿no? Entonces cuando usted vea L y le digan resistencia de carga y le pongan RL, es porque el L en inglés es la sigla de carga, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice Thevenin? Thevenin dice, bueno, aquí, de este punto a este punto que está tu resistencia de carga, vamos a llamar punto A, punto B. ¿Ya? Thevenin dice, todo esto que tú tienes aquí, toda esta cosa grandota, toda esta cosa grandota, yo te la voy a reemplazar por el circuito más sencillo del mundo. Toda esa cosa que tú ves ahí dice, yo te la voy a reemplazar por una fuente de voltaje y una resistencia. Ya, es el punto A hasta el punto B. Listo. Entonces, eso, ¿no? Y ahora que yo te reemplazo todo este circuito grande por este circuito chiquito que está aquí dibujado en rojo, tú puedes agregarle tu resistencia de carga. Tú puedes ponerle tu resistencia de carga ahí arriba, ¿no? ¿En qué me beneficia esto? Vamos analizando. Miren, yo tengo ese circuito bien grande. Ya, y vamos a suponer que yo le hago resolver a un alumno de electrónica y le digo, ¿sabe qué? Dígame la corriente que pasa por aquí. La corriente, quiero la corriente y a lo mejor también quiero el voltaje. Digo IX y BX, ¿no? Y él resuelve todo esto. Y me dice, ingeniero, después de haber resuelto este ejercicio que me demoré una hora, tengo este voltaje, ¿no? Me sale el voltaje y me sale la corriente. Perfecto, yo le digo. Y supongamos que esto es un proyecto que él está haciendo en un protocolo, como los proyectos que usted está haciendo ahora. Este RL tenía un valor, si yo valía 2 kilómetros. Y luego usted se da cuenta que cuando está armando el diseño, yo digo, no, ¿sabes qué? Cámbiale la resistencia para que funcione mejor el circuito. Y ya no le pongas una de 2 kilómetros. Pon una resistencia de 10 kilómetros. ¿Qué va a tener que hacer este chico? Solo por haberle cambiado esta resistencia va a tener que volver a hacer todo este ejercicio grandote, ¿si se da cuenta? Pegarse otra hora resolviendo esto. ¿En qué me ayuda Thevenin? Ya. Thevenin me dice que todo este circuito grandote que tengo aquí, lo voy a reemplazar por este circuito sencillito de una fuente de voltaje y una resistencia. Ya. Si yo ya sé cuánto vale esta fuente, porque ya la encontré resolviendo Thevenin, me demoré también una hora resolviendo Thevenin. Encontré este voltaje y esta resistencia. Entonces, cualquier cambio que me hagan hacer acá de la resistencia de carga, de 2 kilo ohmios, digo, 2 kilo ohmios, con un circuito sencillito, resuelvo, pues, ¿no? Hago un divisor de tensión y resuelvo lo que me piden aquí. Me piden el voltaje en RL, facilito encontrar aquí el voltaje de RL, ¿no? Y es facilito encontrar la corriente de RL. Si mañana el profesor me dice, o mis cálculos o mi experimento dice que no son 10 kilos, no son 2 kilo ohmios, sino que son 10 kilo ohmios, no pasa nada porque
el, el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin siguen valiendo lo mismo, ¿no? ¿Y se da cuenta? Solo he cambiado el RL, ¿no? Ya no tengo que volver a pasar una hora resolviendo todo esto para dejarlo en el voltaje de Thevenin y la resistencia del Thevenin. Ya lo hice. El cambio sucede aquí en el circuito chiquito y me cambiaste de 3 a 10, no importa porque ya no voy a pasar una hora resolviendo esto porque esto no cambia, esto se mantiene igual, ¿no? Esta parte sigue siendo esta parte chiquita de aquí. ¿Ya? Y como Thevenin resolvió esto y descubrió este teorema, este voltaje de aquí lo vamos a llamar de aquí para adelante voltaje de Thevenin, VTH, y esta resistencia se va a llamar resistencia de Thevenin. Listo. Conclusión de esto de aquí. Tengo un circuito grande. Me voy a demorar bastante resolviéndolo. Eh, para encontrar las cosas en esta resistencia de carga. En esta resistencia de carga puedo encontrar el voltaje y la corriente, ¿no? Si me hacen el cambio de esta resistencia de carga, tengo que volver a calcular todo el circuito de nuevo. Vamos a suponer que usted lo hizo por mallas. Todo, como esta resistencia cambió, ya le cambia esta corriente que está aquí. Imagínense que está ese y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y 9 le cambia. Porque le cambió la ecuación aquí, la resistencia, ¿no? Le cambió la ecuación de 9. Y si cambia y 9, cambian todas las otras corrientes. Entonces, con hacerle un cambio aquí, otra vez tengo que volver a hacer el ejercicio y me voy a demorar una hora. Pero ¿qué hace Kevin? Kevin te dice, tranquilo, te dice, yo todo esto que está acá arriba, te lo voy a reemplazar por una resistencia que se llama resistencia de Thevenin y una fuente de voltaje que se llama voltaje de Thevenin. ¿Ya? Y si mañana haces un cambio aquí en esta resistencia en la resistencia de carga, no tienes que volver a calcular todo el circuito de nuevo, el circuito grandote no tienes que volver a calcularlo, porque ya lo calculaste. ¿Ya? Solo tienes que hacer el cambio aquí en este circuito chiquito y vuelves a encontrar, ¿no?, el voltaje y la corriente. De eso se trata Thevenin. Haga de cuenta que, para entenderlo mejor, haga de cuenta que usted está jugando un videojuego. Ya. Tú partiste desde aquí, hiciste esto, qué sé yo. Avanzaste en una misión, avanzaste en otra misión, hiciste esto. El juego te da opción de guardar, de salvar la partida. Pero tú no guardaste y aquí te mataron. Pasaste 3 horas jugando y aquí te mataron. Y como tú no guardaste el avance, te toca, ¿qué pasó? Cuando vuelves a jugar, te toca jugar desde el inicio, pues. Y te frustras porque tienes que, para volver a llegar a donde estabas, tienes que pasar otras 3 horas jugando. ¿Qué es lo que te ayuda a hacer Thevenin? Thevenin te dice, bueno, tú ya has avanzado hasta acá, ¿no? Aquí, imagínate que aquí te mató un jefe, ¿no? Te mató un monstruo. Te mató. Te mató a ti. ¿Qué te dice Thevenin? Te dice, bueno, aquí vamos a guardar la partida. Vamos a guardar la partida. Guardamos la partida. Aquí está guardada. Y ahora te vas a enfrentar a este monstruo. La parte final, ¿no? La parte final con el RL, ¿no? Aquí tengo con el RL. Si el monstruo te mata, ¿qué podría hacer para nosotros matar al monstruo? Que te cambien la resistencia. Después de haber calculado todo esto, te cambien esta resistencia por otro valor. Si te mata ese monstruo, tú ya no tienes que volver a pasar 3 horas jugando, sino que ¿dónde apareces nuevo? Apareces aquí. Ya no tienes que regresar esas 3 horas, sino que de aquí en adelante ya. Y es más fácil pelear con el monstruo que
jugar 3 horas, de avanzar otra vez hasta volver a llegar a ese monto. Está claro, más o menos eso sería Thevenin. Todo esto que está aquí, lo dejas listo acá, con este voltaje y esa resistencia pequeña. Bueno, tenemos el siguiente circuito. En este circuito yo le estoy pidiendo la corriente IX, la corriente que pasa por la resistencia de carga, por la RL, y el voltaje aquí, ¿no? Más o menos voltaje de luz, ¿no? Por algún método tradicional, por cualquier método que usted quiera hacer, ¿no? Si usted quiere hacerlo por nodos o por mallas, dígame en el chat cuánto le sale, ¿no? Dígame cuánto le sale BX y cuánto le sale Y, ¿no? Por un método, por cualquier método que usted quiera resolverlo. Resuélvalo, póngalo en el chat y luego yo lo voy a resolver por el método de Thevenin y comparamos los resultados. Bueno, ya tenemos los resultados. ¿Cuánto nos demoramos en resolver esto? No sé cuánto nos hemos demorado, supongamos que nos demoramos 5 minutos. 7 minutos, pongamos, ¿por qué no fueron 5? 7 minutos. 7 minutos en resolver esto. ¿Qué pasa si yo, en este circuito chiquito, miren, este circuito chiquito, sencillito, qué pasa si más adelante usted se da cuenta, sabe que no, probemos con una resistencia para nuestro proyecto no de 2 kilómetros, sino que de 5 kilómetros? ¿Qué va a pasar para que usted encuentre otra vez el BX y el IX? Va a volver a pasar otros 7 minutos. ¿Por qué? Porque si usted lo hizo por mallas, la ecuación de la malla 2 va a cambiar. Si usted lo hizo por nodos, estos nodos de aquí, este nodo de aquí y este nodo de acá también van a cambiar. Este de aquí y este de acá, ¿no? Van a cambiar. Si usted lo hizo por serie, estas dos están en serie, ese resultado está en paralelo con esta, y ese resultado está en serie con la de acá. El primer resultado que usted tenía aquí, la primera serie va a cambiar y por lo tanto va a cambiarle todos los resultados de las resistencias equivalentes que estaba sacando. Entonces tiene que volver a hacer el ejercicio, se va a volver a demorar 7 minutos para volver a encontrar los nuevos valores de X e YX. Eso quiero que tenga en mente. Tengo que volver a hacer el ejercicio de nuevo. Ahora, con el método que le voy a enseñar, esta variación no le va a demorar mucho tiempo. Bueno, vamos a desarrollar el método de Thevenin. ¿Qué dice Thevenin? Dice, bueno, decide dónde vas, qué es lo que no va a cambiar. Ya, como miren, yo me estoy dando cuenta que la resistencia de carga es la que voy a cambiar. Voy a hacer un guardado, como quien dice. Voy a guardar hasta la parte que no se cambie. Vamos a poner un save. Entonces, es la parte que no cambia, es todo esto, ¿no? Es la parte que no cambia. Y a esa parte, a esos dos puntos que he marcado ahí, les voy a llamar punto A y punto B. Tengo el punto A, tengo el punto B. Entonces, vamos a quitar por un momento esa resistencia de carga, la vamos a sacar del circuito. Bueno, entonces lo separamos, sacamos la resistencia de carga y vamos a resolver esto, que es lo que no cambia. Y para resolver eso es que vamos a llegar, ¿a qué vamos a llegar nosotros? Nosotros queremos llegar, que todo esto lo vamos a pasar a un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin, ¿no? Ya le había dicho eso, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Todo ese circuito de aquí, no importa lo grande que sea, vamos a encontrar esto. ¿Ya? Para usar este método que tenemos aquí, tenemos que recordar algo. Que esto lo vamos a hacer cuando no hay fuentes dependientes.
No con fuentes dependientes, ¿no? ¿Cuáles eran las fuentes dependientes? Cuando yo le ponía algo así con un rombo, y le ponía más o menos, le decía, esto vale 3 veces IA. Y la IA estaba en algún lugar del circuito, ¿se acuerda? O le ponía fuente de corriente en un rombo y le decía, esta corriente que está aquí es igual a 5 IB. Y usted tenía que ver la IB donde estaba acá, ¿no? A veces dibujaban por aquí la IA, por acá la IB, y usted tenía que, cuando lanzaba las ecuaciones con la malla, tenía que ver aquí era, cómo ponía estas fuentes, cómo las ponía en la malla, ¿no? Entonces, el Thevenin que vamos a usar ahora, no lo tiene que usar cuando tenga estas fuentes dependientes. Profesor, ¿qué pasa cuando tengo fuentes dependientes? No, ya no puedo usar Thevenin. Sí puedo usar el Thevenin, pero con algo más que le voy a enseñar, que se lo voy a enseñar más adelante. Por el momento, en esta forma que le voy a enseñar hoy, tiene que ver que el circuito no tenga fuentes dependientes. ¿Ya? Ahora, vamos a proceder. ¿Por qué ahorita no hay fuentes dependientes? Porque la única fuente que tengo no depende de otra variable. No dice 3 veces IA o 5 veces BC o algo así. Dice directamente una constante, 20. Vamos a proceder a resolver esto. Bueno, entonces, vamos a analizar qué sucede, ¿no? Esta fuente de voltaje está mandando una corriente. Ya. Ahí tenemos la corriente que está saliendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía acá, no? Cuando llegaba la corriente aquí sucedía algo interesante, ¿no? Esta corriente se divide para acá y se divide para acá, ¿no? Se divide en dos corrientes. Y uno y dos. Cuando usted lo resolvió, ¿no? Hizo eso, ¿no? Por eso que usted hizo aquí una malla. Usted dijo I1 y estos I2, ingeniero. Ya, perfecto. Y sacó la I1 y 2 y fue sacando los resultados. Pero ¿qué pasa con la I2 acá? Si yo quisiera hacer mallas, ¿qué pasa con la I2 ahí? ¿Alguna idea? ¿Qué pasa con la corriente en esa malla? Escríbelo en el chat. Es cero. Perfecto, es cero. La corriente es cero. No hay corriente. ¿Por qué? Porque está un circuito abierto. Y yo le había explicado al inicio de estas clases que si tú tienes un circuito, cualquier circuito que tú tengas, ¿no? No, como sea ese circuito, si hay un circuito abierto, si hay un espacio ahí, es como que un puente se rompió y los electrones, no, los electrones vienen así, ¿no? Electrón, 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 perfecto, estamos bien, y se quedan aquí. Haga de cuenta que los electrones son autos. Y si tú estás manejando y te encuentras con un puente que se cayó, que se rompió, tú no te vas a lanzar al vacío, pues. Tú ya te frenas ahí. Entonces no hay paso de electrones, no hay flujo de electrones, no hay corriente. ¿Ya? Entonces muy bien, entonces se ha dado cuenta que la corriente es cero. Entonces, vamos analizando el voltaje en la resistencia de 4 kiloohmios. ¿Cuánto vale este voltaje? Si ya estamos diciendo que no hay corriente acá. ¿Cuál es la corriente que pasa por la de 4? Usted ya me dijo que la corriente que pasa por la resistencia de 4, ¿cuánto vale? Usted me dijo que esta corriente vale cero. Si el voltaje aquí, ¿cuál es la fórmula del voltaje?
Es I por R. I por R. El voltaje, usted ya me dijo que la corriente vale cero. Cero por R. ¿Cuánto es el voltaje aquí? El voltaje también es cero. ¿Se da cuenta? El voltaje en la resistencia de 4 es cero porque la corriente que pasa por la resistencia de 4 también es cero. Es lógico lo que acabo de decir. Listo, entonces si usted sabe que si el voltaje es cero, el punto A es como que esta resistencia de aquí no está, la resistencia de 4 no está. Entonces, ¿en dónde el voltaje es cero? Usted ahora que está haciendo un circuito electrónico, pues, un circuito eléctrico en su proyecto, vamos así, ¿no? Yo tengo un multímetro. Este es el multímetro, ¿no? El multímetro yo le pongo un cable acá, otro cable, el negro acá, y ustedes van a medir voltaje, ¿no? ¿Qué pasa si yo el cable rojo del multímetro le mido aquí, lo pongo aquí, y el cable negro, que en este caso va a ser verde, lo pongo acá? ¿Qué voltaje me va a marcar el multímetro? ¿Cuánto va a marcar ese multímetro? 0 voltios, muy bien. Y es porque ustedes le están midiendo el voltaje al mismo cable, ¿sí se da cuenta? Al mismo cable, ustedes están midiendo el voltaje, entonces el voltaje da cero, ¿no? El voltaje medido en un corto es cero. Entonces, si el voltaje en esta resistencia es cero, ya, o sea, si yo cojo un multímetro, vamos a dibujar mi multímetro aquí. Si yo cojo el multímetro y le pongo un cable acá, y le pongo otro cable, el negro acá, yo ya sé que el voltaje me va a dar cero, por lo que hemos encontrado aquí, ¿no? Aquí. Eso ya me va a dar cero. Este multímetro tiene que marcar, ¿cuándo tiene que marcar? Tiene que decirme 0 voltios, ¿no? Listo, me da cero porque aquí la matemática me está diciendo que es cero. Usted sabe, ahora que ha hecho el circuito electrónico, que cuando usted mide el voltaje en un mismo cable, el voltaje aquí también le da cero. Entonces, estos dos, como su resultado es cero, como el multímetro marca cero en ambos lugares, deberían ser lo mismo. Entonces, esta resistencia, usted la puede reemplazar ¿por qué? ¿Por qué la puede reemplazar? O sea, ¿por qué cosa lo puede reemplazar? Por un cable. Entonces, para este cálculo usted ya no tiene una resistencia, sino que tiene un cable. ¿Por qué? Para que coincida con la de acá. Porque esto también es 0 voltios. Bueno, entonces ya no tengo resistencia de 4K, sino que tengo un cable. Tenemos que encontrar el voltaje de A hasta B, acuérdense, ¿no? Voltaje de A hasta B. El voltaje de A hasta B es el voltaje que cae en ¿dónde? Es el voltaje que cae en la resistencia de 6K, mire. El voltaje de AB es el voltaje de la resistencia de 6K. ¿Dónde hemos aprendido cómo sacar estos voltajes así? Le traigo algo, le traigo un... Mire, ¿se está dando cuenta de algo? Tranquilamente, ¿qué podemos hacer aquí? Es el mismo caso que tenemos acá. Podemos hacer un divisor de tensión. En divisor de tensión yo quería el voltaje en la resistencia de 4K.
Ya. Y yo quiero ahora el voltaje en la resistencia de 6K. Y si usted se logra dar cuenta, los, los dos ejercicios son similares, solo que tienen los datos cambiados. Entonces, ¿qué puedo hacer para sacar el voltaje de A hasta B? Un divisor de tensión, perfecto, ¿no? Usted le puede llamar voltaje desde A hasta B o le puede llamar también voltaje de Thevenin. No hay problema, ¿no? Y ese voltaje de Thevenin va a ser el divisor de tensión. ¿Cómo es la fórmula del divisor de tensión? El voltaje de la fuente es 20. Es la fórmula, mire. Ya lo hicimos. Mire, voltaje de la fuente dividido por la suma de las dos resistencias y arriba pongo la resistencia en donde quiero el voltaje. Voltaje de 20. Abajo en la raya de fracción, suma de las dos resistencias. 3K más 6K. ¿En qué resistencia quiero el voltaje? En la de 6K. Voltaje de Thevenin va a ser igual a 20. Abajo me queda 9K. Arriba me queda 6K. Bueno, las K se eliminan. K es 10 a la 3, ¿no? Y tengo 10 a la 3 arriba, tengo 10 a la 3 abajo. Lo puedo eliminar. A este 6 le puedo sacar de tercera 2 y es de tercera 3, ¿no? Entonces serían 40 para 3. ¿Cuánto me da eso? Con su calculadora. Ya, perfecto, tenemos el voltaje. Ya tengo el voltaje de Thevenin. Bueno, entonces ya tenemos voltaje de Thevenin. Vamos a ver. Aquí ya está, ¿no? Voltaje de Thevenin. Un visto. Ya tenemos voltaje de Thevenin. ¿Qué necesitamos ahora? Resistencia de Thevenin. De este circuito que tenemos aquí, antes de que yo le quite esta resistencia, el original, ¿no? Antes que le quite la resistencia de 4. Aquí vamos a encontrar la resistencia de Thevenin, desde el punto A hasta el punto B. Ahora, para encontrar la resistencia de Thevenin tenemos que hacer la fuente 0. Llevar las fuentes a el valor 0. Ya. En una fuente de voltaje, que quiero que valga ahora 0 voltios, es lo mismo escribir, miren, cuando yo tengo algo que vale 0 voltios, es lo mismo que escribir qué cosa, un cable o corto, ¿no? Si se da cuenta acá. Entonces esa fuente a 0 voltios físicamente yo la puedo dibujar como un corto, un cable, ¿no? Y cuando yo tengo la fuente, una fuente de corriente, y como me dicen que la mande a 0, que valga 0 amperios, esta corriente quiero que valga 0, esta fuente de corriente quiero que valga 0 amperios, ¿dónde no pasa corriente? En qué forma, en qué tipo de circuitos no pasa corriente? Miren, aquí usted me lo enseñó, ¿no? En los circuitos donde hay una parte donde está el circuito abierto, no hay corriente. Entonces, esta fuente de corriente, para que valga 0, sería lo mismo que dibujar un circuito abierto. ¿Ya? Listo, ahora vamos a analizar nuestro caso. Nosotros tenemos una fuente
que el método me está diciendo que la pase a cero voltios. Y yo sé que eso es como dibujar un cable. Ya tengo una fuente, sino que tengo un cable. Ya, listo, ¿no? Por lo que le expliqué anteriormente. Ahora necesito sacar la resistencia equivalente desde A hasta B. Mire, este es un circuito de los primeritos que hacíamos el semestre. Resistencia equivalente de A hasta B. Sencillo, me dice. ¿Ya? Primero, esta de aquí, la de 4 con la de 6. ¿En qué está? La de 4 con la de 6. Escriba en el chat. Serio, paralelo. ¿En qué está eso de ahí? ¿Qué opina? No está en serie ni en paralelo. ¿Por qué? Porque si yo digo que por aquí viene una corriente, vamos a suponer que llega a pasar, acá lo vamos a conectar con alguna fuente, con algo. La corriente que pasa por esta resistencia va a ser diferente a la corriente que va a pasar por la resistencia de 6, porque esa corriente se va a dividir. Mire. No están en serie. No están en paralelo tampoco. ¿Por qué no están en paralelo? Porque es verdad que este punto es igual a este punto. Perfecto. Ahora tengo que demostrar que este punto sea igual al punto de acá. Y no tengo forma de llegar porque no hay cable, si se da cuenta. Y si aquí yo más allá le pongo una fuente o algo, o la resistencia RL, no hay forma de llegar. Más que todo no hay forma de llegar porque no puedo saltar de aquí hasta acá. Entonces, como dicen ahí en el chat, no están ni en serie ni en paralelo. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer entonces? No están estas dos ni en serie ni en paralelo. La de 3 y la de 4. ¿Qué podemos decir de la de 3 y la de 4? Escriban en el chat, ¿qué opina con la de? ¿Qué puede decir entre la resistencia de 3K con la de 4K? La de 3K con la de 4K, ¿no? Esta de aquí con esta de acá. Entonces me movió, ¿no? 3K y 4K. ¿Qué podemos decir con esas dos resistencias? Perfecto, nada tampoco. No, por ellas no pasa la misma corriente, ya le demostré, ¿no? Esta corriente que está aquí, la de 4, va a ser diferente con la corriente que pasa por acá por la de 3. Y tampoco está en paralelo porque si decimos que este círculo es igual a este círculo, no tengo cómo pues llegar del triángulo hasta acá. Este triángulo debería ser igual a ese triángulo, no tengo cómo llegar. ¿Ya? Ahí preguntan, ¿no sería una estrella? No, hay algo que sí se puede hacer antes de llegar a la estrella. Piénselo. ¿Qué podemos hacer ahí? Perfecto, esa es la respuesta. 3,6 están en paralelo. Mire, eso está así, mire. Aquí, cuadrado, cuadrado, ¿no? Es lógico, ¿no? Llegar de aquí a acá con cuadrado, sí. Vamos a dibujarle asterisco aquí. ¿Puedo llegar al lado de acá con un asterisco? Sí puedo. Estamos viendo, ¿no? Vengo por aquí, esto ahora es un cable, y llego por acá, ¿no? Entonces, es lo que ustedes pusieron en el chat, muy bien, están en paralelo a la de 3,6. Vamos a resolver este paralelo. Esto es 3 paralelo con 6. Como estamos resolviendo el paralelo, ya no dibujo, decidí ponerle el valor en este lugar, ¿no? Ya no dibujo la resistencia de 6, ¿no? Le queda abierta, ¿no? Tengo que dibujar la de 6 y tengo que dibujar la de 4. De aquí estaría A y B. ¿Cuánto me da 3 paralelo con 6?
2. Sería 2K, ¿no? Porque eran 3K y 6K, ¿no? Pero que todo va a ser 2K, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Escriban en el chat, ¿qué hacemos para sacar la resistencia equivalente desde A hasta B? Serie entre 2 y 4, muy bien. Entonces, tranquilamente podemos dibujar una resistencia en serie. Como ustedes dijeron, ¿no? Serie entre 2 y 4. Esa resistencia vale 2 más 4 son 6K. La resistencia desde A hasta B vale 6K. Y esa resistencia desde A hasta B también la podemos llamar como resistencia de Thevenin. Resistencia de Thevenin vale 6K. Listo, ya tenemos esos datos, ¿no? Ya tengo la resistencia de Thevenin. Hay una pregunta para por qué eliminamos esta fuente de voltaje y le pusimos un cable. Eso es porque para encontrar la resistencia de Thevenin, el paso que me piden es este, mire. El paso para esta regla de encontrar la resistencia de Thevenin es este. ¿Qué dice aquí? Dice fuentes a cero. O sea, fuente de voltaje a 0 voltios y fuentes de corriente a 0 amperios. Y yo les expliqué, ¿no? Que si una fuente de voltaje está a 0 voltios es lo mismo que tener un cable. Los eléctricos ya le llamamos corto a esto, los electrónicos. Y si tenemos una fuente de corriente a 0 amperios sería como dibujar un circuito abierto. Entonces, la mandamos, repito, ¿no? La mandamos a 0 porque la regla para encontrar la resistencia de... ¿Cuál es la regla que tenemos que hacer? Las fuentes al valor 0. Si tengo una fuente de voltaje, veo, ¿no? Para mandarlo a 0 sería como poner un cable, por eso que yo le digo que es un cable. Por eso que yo le digo que es un cable. Porque la estoy enviando a 0 para cumplir la regla. Bueno, entonces, ¿qué encontramos voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin? Ya sabemos que el voltaje de Thevenin nos dio 13,33. Yo le voy a poner que esto vale 13,33 voltios y la resistencia de Thevenin nos dio 6K. Listo, ya tenemos aquí voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Ahora, vamos a regresar a nuestro circuito original. ¿En qué nos ha ayudado Thevenin? Nos ha dicho, este circuito que está aquí, no importa lo grande que sea, siempre y cuando no cambie, te le voy a dar con un circuito resumido y un circuito sencillito de tener, ¿no? Ya está guardado, ¿no? Esto de aquí tenemos guardado acá. Ya. Ahora tú quieres calcular, me dice Thevenin, ¿qué pasa en RL? Hicimos anteriormente, le quitamos RL, ¿no? Lo sacamos del circuito, ¿no? Ahora la podemos regresar, podemos unir. Lo que vamos a hacer, vamos a poner a RL en el circuito. La voy a dibujar con otro color para resaltarla, ¿no? Esta RL, ¿cuánto valía? 2 kilómetros. Y ahora que lo tengo así, voy a sacar lo que me están pidiendo, ¿no? El voltaje X que tenemos aquí, que usted ya lo hizo, y la corriente Y. El voltaje X sería el voltaje que cae aquí, ¿no? Más o menos de X y la corriente X sería esta. Para sacar ese voltaje X, ¿qué hago? ¿Qué se le ocurre? Mire. Divisor de tensión o voltaje, ¿no? Facilito. Entonces yo vengo y digo, con la fórmula de divisor de tensión, yo digo, voltaje X es igual al voltaje de la fuente, que sería
13,33 dividido para la suma de las dos resistencias, que sería 6K más 2K. ¿Y en dónde quiero el voltaje? Arriba voy a poner en dónde quiero el voltaje. ¿Quiero en la de 2 o en la de 6K? Quiero en la de 2K. Entonces arriba le voy a poner 2K. Listo. Seguimos resolviendo esto. Bx es 13,33. Abajo le voy a tener 8K y arriba 2K, ¿no? Las K se eliminan. Mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Entonces sería tener 13,33 dividido para 4. ¿Cuánto le da eso? Muy bien, le da 3,33, ¿no? Y es lo que hemos encontrado anteriormente, miren. Ya tenemos el voltaje X. Ahora queremos sacar la corriente Y. Sencillo, porque si yo, corriente Y, corriente X sería el voltaje dividido por la resistencia. Entonces, Ix es igual al 3,33 voltios dividido para 2K. ¿Cuánto le da Ix? 1,67 miliamperios. 1,67 miliamperios. Hemos llegado a los mismos resultados por ambos métodos. Por el método que usted hizo y yo haciendo el Thevenin. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Vamos a razonar cuál es la ventaja de hacer un Thevenin. Mire, como yo le dije, si esta resistencia está aquí, ahora le piden que sea de 5K. Bajo el método que usted hizo, tiene que otra vez volver a sacar malla 1, malla 2, o, o, no, o vas a tener que cambiar las ecuaciones de los nodos, si usted lo hace por nodo, etc. Y se va a demorar otros 7 minutos en resolver esto para darme estos valores. En cambio, mire lo que yo hago. Me cambió RL de 2K a 5K. Ya esto ya no vale 2K, vale 5K. Perfecto, me cambio de 2K a 5K. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo digo, bueno, esta fuente que está aquí sigue siendo igual. Entonces el voltaje de Thevenin vale 13,33 volts. Esta resistencia de aquí sigue siendo igual, la misma resistencia de Thevenin sigue valiendo 6K. Lo que ha cambiado es esa resistencia que es la RL. Esa RL ahora ya vale 5K. Quiero ese voltaje Vx, ¿no? Quiero el voltaje Vx y la corriente Ix. Para sacar el voltaje Vx, mire, dibujo el circuito nuevo, no me he demorado casi nada. Y le voy a sacar el voltaje Vx es igual a 13,33 dividido por la suma de las dos resistencias, que sería 6K más 5K. Y arriba va la resistencia en donde quiero el voltaje, que sería la de 5K. Listo, sigo resolviendo. Arriba tengo 5K y arriba tengo, abajo tengo 11K. El K se elimina con el K de acá. Entonces, 13,33 por 5 dividido por 11, ¿cuánto es? 6,059 me dicen, ¿no? Bueno, listo. La corriente IX, que tengo el BX, ¿no?
La corriente IX sería voltaje para resistencia. En este caso sería 6,059 dividido para 5K. ¿Cuánto sale el IX? 1,21 miliamperios. ¿Ya? ¿Y cuánto me demoré yo? Más me demoré, creo que en dibujar el circuito, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces yo ya no lo hice, ya no me demoré los 7 minutos que usted se demoró haciendo todo el ejercicio de nuevo, sino que yo solamente eh, tuve que cambiar esta resistencia aquí y lo que tuve que cambiar es este divisor de tensión, ¿no? Para resolver. Me ahorró tiempo. Ahora, esto es una herramienta poderosa porque este es un circuito sencillo que a usted le demoró 7 minutos hacerlo. Ahora imagínese la malla del examen, ya que usted se demoró 1 hora resolviendo eso. Imagínese que usted es un ejercicio súper grande, usted se demoró 1 hora haciendo esto. Cuando esté resolviendo esto, si yo le cambio esta resistencia, tiene que volver a calcular todo y se va a demorar otra hora haciendo, con solo un cambio que le hago. En cambio, si usted lo hace por Thevenin, se va a demorar 1 hora resolviendo capaz este Thevenin. Se demora 1 hora resolviendo el Thevenin. Perfecto. Hasta llegar aquí se demoró 1 hora resolviendo esto. Usted me dice, pero, miro, yo no le veo ventaja porque igual tengo que resolver me voy a demorar 1 hora resolviendo ese Thevenin. Sí, pero cuando haya cambios más adelante, cuando yo te cambie esta resistencia, no vas a pasar otra hora resolviendo esto, sino que te vas a demorar 2 minutos haciendo el cambio. ¿Por qué? Porque esto ya está guardado. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Escribo OK. Caso contrario, pregunta.